compañeras y compañeros docentes y administrativos, invitados especiales, jóvenes estudiantes. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia les dan el saludo de buenos días y la más fraternal bienvenida al acto protocolario de designación con el nombre del distinguido maestro Dr. Uladislao Gámez Solano al Centro de Información en Educación, Niñez y Adolescencia y Familia CIDENAF. Nos acompañan en la mesa principal las siguientes autoridades universitarias y nuestro invitado especial: el doctor Carlos Lepis Jiménez, rector en funciones de nuestra Casa de Estudios, quien preside esta ceremonia. El doctor Miguel Gutiérrez Rodríguez, decano del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE. Y el insigne maestro Uladislao Gámez Solano. Los y las invito a ponerse de pie y con el orgullo que sentimos de ser costarricenses, entonemos las notas de nuestro sagrado himno nacional. El mensaje del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE nos lo ofrece el señor decano, doctor Miguel Gutiérrez Rodríguez. Muy buenos días, doctor Carlos Lepis Jiménez, rector en funciones de la Universidad Nacional, miembros del Consejo Universitario de la Universidad Nacional que nos honran con su presencia, miembros del Consejo Académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE, licenciado Víctor Alfaro, presidente municipal de la provincia de Heredia, doctora Veronique Sene y doctor Ari Van Couten, distinguidos profesores visitantes académicos de la Universidad de Leiden, que nos han dado una gran cooperación académica para lograr los objetivos que nos hemos propuesto con miras al desarrollo educativo nacional. Señores exdecanos del CIDE y exdirectores de la Escuela de Educación del CIDE y profesores, exprofesores de la Escuela Normal y del CIDE, del Liceo de Heredia, que nos honran con su presencia. Doctor Rodrigo Gámez, presidente o director del INVIO, y doctor y maestro don Uladislao Gámez, que hoy nos honra también con su presencia, estudiantes del CIDE y de la universidad,
miembros de la comunidad herediana que también nos honran con su presencia, miembros académicos del CIDE y personal administrativo del CIDE. Muy buenos días, señoras y señores. Esta es una mañana muy especial que podríamos catalogar como un regalo sin envoltura. Ustedes saben que los regalos, si ya está cerca diciembre, se envuelven muy bonito. Pero ¿cuál es la diferencia entre un regalo que se envuelve bonito y un regalo sin envoltura? Que a veces, o la mayoría del tiempo, los regalos sin envoltura son regalos del corazón. Esa es la diferencia. Tienen que ver más con el ser que con el tener, que es un clamor de la educación nacional en estos momentos difíciles. Ese fue el regalo que nos dio don Lalo, un regalo sin envoltura. Por eso, inclusive el que les habla puede estar aquí con ustedes esta mañana. Un regalo sin envoltura de corazón y de visión de lo que debe ser un país y del hombre que el país necesita. Visión de futuro. Respeto por los pobres, por los más necesitados. Un amor por el reconocimiento del valor por el aprendizaje. Un valor por el servicio a la patria. Y decía visión de futuro. Dice el PNUD en uno de sus informes que lo importante es la gente, el desarrollo integral de la gente, por la gente y para la gente. Eso lo dice el PNUD ahora, pero don Lalo lo dijo desde la primera mitad del siglo pasado. Y no solo lo dijo, que es muy corriente que se diga, sino que lo hizo realidad. Mucha diferencia entre las visiones que estamos viendo en el presente. Estas son realidades de contrastes. Alguien me decía que en Costa Rica, después de los últimos acontecimientos, en la toma de decisiones gubernamentales y de los proyectos de ley en trámite en la Asamblea Legislativa, que la Academia de la Lengua Costarricense estaba por eliminar los signos de exclamación. Cuando le pregunté que por qué, me dijo, porque ya nadie se sorprende de nada en Costa Rica. Las nuevas generaciones están demasiado seguras, decía hace unos días aquí en una conferencia, un debate que tuvimos sobre educación superior, se encuentran seguras de demasiadas cosas y yo creo por eso es que nadie se sorprende de nada con acontecimientos tan retadores como los que estamos teniendo en los últimos días. La dimensión ética que está en la base de las decisiones, donde el economicismo en áreas como educación y cultura es evidente, debe ser punto de análisis y reflexión de nuestras universidades, porque es nuestra responsabilidad, cuando nos hablan de desarrollo, preguntar, ¿desarrollo de quiénes? ¿Desarrollo cómo? ¿Desarrollo para qué? Don Lalo sí sabía responder esas preguntas, y por eso es que estamos disfrutando la Costa Rica que hoy disfrutamos. En este sentido, coincido con el maestro Moisés Vicenci que la máxima finalidad de la educación debe ser formar sólidamente al hombre culto, quien tiene, decía el maestro Vicenci, por base de su conducta interna y externa, la sinceridad, alumbrada por la instrucción y el amor. En su significado más vasto y profundo, decía el maestro, esa es la base de su verdadera elegancia mental. En momentos que nuestra sociedad globalizada centra su atención en un concepto econométrico de calidad y a los ciudadanos ya no se les reconoce como tales, sino como clientes, y el énfasis se pone en los índices macroeconómicos y el éxito se mide en gráficos y tablas y no en los niños excluidos por el sistema educativo que deambulan por las calles, barrios marginados, la figura de don Lalo Gámez, como le decimos cariñosamente, cobra una vigencia especial. Ya lo apuntaba el ilustre escritor mexicano Carlos Fuentes en una visita en 1998 al país, cuando afirmó, cito,
hay una inconsistencia creciente de que basta la economía de mercado para lograr el desarrollo. Cierro comillas. Creo que la medida con la que deben evaluarse nuestros éxitos personales, institucionales y como país debe estar directamente relacionada con los valores que abracemos. Nada hacemos con índices macroeconómicos altos e igualmente alta es la corrupción y la mala distribución de la riqueza, como lo confirma el informe último del Estado de la Nación, y la exclusión de nuestros niños y jóvenes del sistema educativo. El bien común debe de pasar de mera retórica a hacer realidad en la acción diaria. Aspirar a hacer realidad ese ideal de hombre digno, de hombre culto, debe ser nuestro compromiso como maestros y como institución educativa. Así lo aprendí de mi maestro Lalo Gámez, porque él siempre comprendió, como lo decía don Oscar Arias, que gobernar es educar, como lo afirmó en varias ocasiones, no con palabras, sino con la acción misma. Por eso, hoy, por acuerdo del Consejo Académico del CIDE y del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, honramos con su nombre la fuente de conocimiento que es el Centro de Información en Educación, Niñez, Adolescencia y Familia, CIDENAF, que hoy inauguramos. Muy buenos días y muchas gracias. El mensaje oficial de la Universidad Nacional nos lo brinda nuestro señor rector en funciones, doctor Carlos Lepis Jiménez. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Doctor don Ladislao Gámez Solano, el ministro de Educación y fundador de nuestra universidad. Doctor Miguel Gutiérrez, decano del CIDE. Señores miembros del Consejo Académico del CIDE, personal académico y administrativo. Doctor Rodrigo Gámez, que nos honra con su presencia. Señor presidente municipal, don Víctor Alfaro, que también nos honra con su presencia en este acto, señores invitados especiales, señores de la Universidad de Leiden de Holanda, que también nos honran en este acto, invitados especiales, amigos todos. En mi condición de vicerrector académico y rector en funciones, me siento realmente muy honrado de tener esta oportunidad de participar en este acto que tan acertadamente ha organizado el Consejo Académico del CIDE, el cual cuenta con el respaldo de un acuerdo del Consejo Universitario, el cual en su parte resolutiva dice lo siguiente: avalar el acuerdo tomado por el Consejo Académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE en la sesión ordinaria celebrada el 9 de abril del 2002 y comunicado al Consejo Universitario para que el Centro de Información y Documentación en Educación, Niñez, Adolescencia y Familia, CIDENAF, sea denominado con el nombre de Dr. Ladislao Gámez Solano como homenaje en vida a este ilustre maestro costarricense. Mi mensaje en esta ocasión consiste en compartir con todos y todas ustedes una semblanza del maestro Ladislao Gámez como uno de los más destacados humanistas de nuestro país. Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerlo y tratarlo de cerca, para la comunidad herediana y para el pueblo cariñoso, el costarricense, él es simple y cariñosamente don Lalo. Nació don Lalo en Punta Arenas en 1909. En el seno de su hogar heredó su amor por la enseñanza, ya que su padre, Antonio Gámez González, fue un destacado educador traído de España a Costa Rica para fortalecer la educación primaria de nuestro país. Hizo sus estudios primarios don Lalo en la provincia de Punta Arenas, en la Escuela Superior de Varones y posteriormente en la escuela que llevaría el nombre de su padre, Antonio Gámez. Sus estudios secundarios los realizó con una beca, como lo pudimos ver en el video que nos han pasado esta mañana, en la Escuela Normal de Costa Rica. Estos estudios constituían una pretensión muy alta en esa época para un joven con limitaciones económicas y proveniente de una provincia con escaso desarrollo
educativo y cultural. Sufría, decía don Lalo, con respecto a esta etapa de su vida, en una cita lo siguiente: yo conocí las fronteras de la frustración y la marginación en Punta Arenas. Durante mi niñez no había posibilidades para un corazón soñador y sediento de superación. Sufría en silencio como se sufre una agonía. Esa injusticia no puede ni debe prevalecer. Educación para todos en la medida de sus capacidades. No más jóvenes frustrados, no más jóvenes marginados. Don Lalo ha servido al país en muchos puestos y en todos ellos lo ha hecho con esmero. Ocupó cargos públicos los que desempeñó siempre con gran responsabilidad y dedicación absolutas. Fue maestro y director de escuela, profesor de la Escuela Normal, de la Escuela Pedagógica y de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Ocupó también el cargo de secretario general de la Universidad de Costa Rica, diputado a la Asamblea Legislativa y 3 veces ministro de Educación Pública. Fue discípulo predilecto de Omar Dengo, a quien don Lalo se refería siempre como su segundo padre y quien fuera su verdadero maestro en el campo del humanismo. Cabe destacar que por su visión humanista de la vida y sus valiosos aportes a la educación nacional, don Lalo ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones. Entre ellos podemos citar los siguientes: condecoraciones con el grado de Gran Cruz de países como Ecuador, Chile, Brasil, China y España. Miembro de honor de la Federación Educativa de Puerto Rico y de la Casa de la Cultura de Ecuador. Miembro de la Comisión Internacional de la Educación para la UNESCO. Diploma el Libro de Oro de Israel y en 1982 doctor honoris causa por la Universidad Nacional. Su producción intelectual está compuesta por varios libros y artículos diversos en revistas y periódicos sobre temas relativos a la educación y al desarrollo del país. Como puede apreciarse, estos aspectos biográficos de don Lalo proyectan una personalidad tenaz, luchadora, productiva y con un gran sentido de superación. Se enfrentó a la vida con una enorme voluntad desde su niñez, como él mismo ha podido atestiguar en el video que hemos tenido la oportunidad de ver, para convertirse hoy en uno de los más destacados e importantes educadores y humanistas costarricenses. Expuestos estos datos, haremos una breve referencia a su pensamiento humanista. Entre los conceptos consustanciales de su pensamiento están la idea de hombre, el significado de los valores, el papel de la sociedad y el concepto de educación. Con respecto a su visión de hombre, antropológicamente tenemos en primer lugar su enunciado de formar al hombre como hombre. De aquí se deduce el papel de la superación humana en el marco del desarrollo propio como una obligación ineludible y fundamental del ser humano. Esta fórmula nos recuerda el aforismo socrático de conócete a ti mismo como condición necesaria para esta realización. Por tanto, formar al hombre como hombre es formarlo como ciudadano con una capacidad para que se conozca a sí mismo y que llegue a realizarse como persona. Al respecto, don Lalo afirma que el hombre debe ser considerado como individuo y como integrante de la sociedad, revestido de un destino personal intransferible que ha de realizarse por su propia determinación, lleno de dignidad y de derechos inalienables. Se trata, pues, de una formación integral del ser humano como persona en la que la dignidad y el ejercicio de su libertad se convierten en condiciones indispensables para ese proceso permanente de superación. Esta visión requiere al mismo tiempo de una sociedad adecuada para el desarrollo humano y que llegue a materializarse y para que el ser humano, según sus propias palabras, sea fin y no medio. Para don Lalo, la sociedad más adecuada para el desarrollo humano integral es la sociedad democrática, la cual debe desarrollar un sistema de principios basados en la eficiencia social y al mismo tiempo exigir para su tipo de hombre la triple formación de hombre, de ciudadano y de productor. Se trata de un ser humano con un definido compromiso social y una formación universal. En este aspecto considera que el tipo de sociedad más conveniente y apropiada es la sociedad democrática para el pueblo costarricense.
Pero para él no basta con postular la dignidad humana, sino que también es indispensable crearle condiciones para su desarrollo. Entre estas condiciones están el pluralismo, el fortalecimiento de las clases medias y la educación de las mayorías. El pluralismo como característica consustancial de la democracia debe ser, según don Lalo, no solo ideológico, sino también social, económico y cultural. Esta pluralidad consiste en la aceptación de la realidad social como un conjunto de grupos diversos con intereses, problemáticas y objetivos distintos. En cuanto al fortalecimiento de las clases medias, afirma que la educación en Costa Rica debe asegurarse a través de este fortalecimiento para que en los días futuros Costa Rica siga gozando de una vida democrática. Es decir, el ensanchamiento de la clase media por medio de la movilidad social de los estratos bajos permitirá la sobrevivencia de la vida democrática de nuestro país. La educación de las mayorías la justifica al afirmar que, abro comillas, ninguna obra nacional requiere tanto de la participación de todos en un mundo democrático como la educación, cierro comillas. Este convencimiento se enmarca dentro de los procesos de democratización de la educación en el sentido de brindar oportunidades para que todos los miembros de los diversos grupos que la conforman tengan acceso a la educación formal o no formal y se aseguren una permanencia exitosa en el sistema. Para don Lalo, el objeto de la educación se basa en un triple proceso de socialización de generaciones, de adaptación al ambiente y de desenvolvimiento de la personalidad a través de la cultura. Por otra parte, agrega que la educación tiene que realizarse sobre una orientación social que nos dé un ciudadano que viva en función del servicio a la comunidad. Estos son algunos de los conceptos que conforman su pensamiento humanista, el cual se ha marcado huella en la educación y la cultura costarricense. Sobra decir que don Lalo ha hecho de su vida un apostolado al servicio de quienes han requerido los beneficios de la educación en nuestra sociedad. Recordemos que él es el padre de la gratuidad de la segunda enseñanza y de cambios que pusieron a nuestro país a la altura de las naciones con mayor desarrollo educativo a nivel internacional. Para concluir, estoy plenamente seguro de que el nombre de Ladislao Gámez Solano, con el que hoy se designa este centro, seguirá siendo un ejemplo permanente de superación, de desprendimiento y de amor al estudio para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. Este aplauso es para usted, don Lalo. La actividad cultural de este acto está a cargo de la estudiante Saray Arroyo García.
Distinguido auditorio, compañeras y compañeros docentes y administrativos, invitados especiales, jóvenes estudiantes, amigos todos, nos complace a continuación escuchar las palabras de nuestro querido don Lalo, como cariñosamente le conocemos. Un atento y respetuoso saludo a mis queridos y muy distinguidos amigos don Carlos, el doctor Gutiérrez, que han tenido palabras de elogio que pasan mis méritos personales. Tengo una advertencia muy simpática: que no me dejen hablar más de 10 minutos, porque tienen miedo que suceda lo que sucedió en el Congreso de Rectores, que el orador se entusiasmó y entonces duplicó o triplicó el tiempo que tenía para hablar. Estimados amigos, saludo para todos. Estamos en este acto de nominación de una sección con mi nombre. No soy más que un maestro que ha puesto todo su corazón, toda su fe, todo su entusiasmo en la educación. Y todo lo que se ha realizado alrededor de mi vida no tiene otra base que no sea la educación. El desarrollo de mi vida, que ustedes lo han visto ya suficientemente, en el desarrollo de mi vida hay 3 momentos esenciales. Primero, el de mi infancia, dirigido por mi padre, un profesor español que había sido contratado en 1890 para venir con un grupo de españoles al mejoramiento de la educación de Costa Rica. Luego de mi infancia, en la adolescencia, en la Escuela Normal de Costa Rica, en las manos y el pensamiento de aquel maestro Omar Lengo. A don Omar hay que escribirlo con todas las mayúsculas, con todas las letras mayúsculas. El inspirador fundamental, el inspirador de la profesión. De manos de don Omar salíamos maestros inspirados y algunos con liderato en educación. La educación mi primaria había base también de maestros, pero no normales. Eran muy escasos los maestros normales. Entonces, las escuelas y aún los pocos colegios que había tenían profesores interinos. El gran problema de la educación. El gran problema de la educación. La escuela normal era la encargada de levantar el espíritu de la sociedad costarricense. Y en realidad que don Omar completó y cumplió fielmente su misión, la misión de la escuela normal, tomando como suyo toda la suerte del país. Por eso don Omar era muy criticado. Tenía muy buenos enemigos y francos enemigos con los cuales él luchaba a pecho abierto. Pero también quería que nosotros, sus alumnos, lo hicieran lo mismo. Y lo hacíamos lo mismo. Ese es don Omar, mi segunda persona que interviene en mi vida. Sí, normó mi pensamiento. Y normó mi pensamiento social.
y mejoró mi pensamiento humanista, formó mi pensamiento. Yo mismo no me daba cuenta de lo que esto significaba en mi vida, hasta que vino el tercer momento, inesperado. Una guerra civil en nuestro país del 48, 7 semanas de guerra, que para bien de mi vida los pasé en la cárcel política, en un cuartel donde eran por 70 para 75 hombres, habíamos 250 hombres detenidos. 7 semanas. Al salir de la prisión, porque había triunfado la revolución, y al llegar a mi casa de habitación, me encontré a un emisario de don José Figueres, el jefe de la revolución, y ahora que va a ser presidente de una junta interina, que es la junta fundadora de la Segunda República. La orden era concreta, precisa, concisa, que se presente el sábado siguiente a las 8 de la mañana en la puerta del cuartel Bellavista y que entre con él, porque van a llegar las tropas y van a tomar el cuartel y la guerra civil ha terminado. No sabía por qué, pero cumplí con el ánimo de mi señora. Hay que ayudarle a don Pepe en todo lo que él haga. Las señoras también soplan, y a veces soplan muy duro. Entonces, fuimos a la puerta y me llamó la atención que al entrar don Pepe de primero, con todo su ejército, me llama y me dice, venga, don Lalo, y me pone a la par de él. No tenía ningún mérito para que don Pepe me escogiera así. Ninguno que no fuera mi destino. Porque don Pepe vino a tomarme de la mano y ponerme sobre el surco donde yo tenía que transitar y encontrarme allí con mi propio destino. Don Pepe me nombra su ministro de Educación Pública. Qué difícil para un maestro. Que un maestro de crítica, que un maestro de pensamiento social, se me vino a la cabeza inmediatamente lo que había sucedido en mi juventud, mi niñez. Cuando yo terminaba el 5º año, yo tenía ansias, sed de cultura. La culpa la tenía mi padre, porque él me ponía a limpiar y a colocar y a ordenar la biblioteca pública, que era su propia biblioteca, y me acostumbró a los libros. Por cierto que una vez, limpiando la colección de los grandes escritores españoles, me dice, mira hijo, si tú quieres tener una cultura, siquiera media cultura, tienes que haber leído esta colección. No le podía entrar. Eran los clásicos españoles, 98 de España. Al 5º grado, porque las escuelas entonces llegaban hasta 5º grado. Y la escuela de Punta Arenas, que llevaba el nombre de mi padre, era la Escuela Superior de Varones a 5º grado. Don Mauro había fundado los 6º grados, pero don Mauro no pudo ver siquiera tal vez ni 3 escuelas de 6º grado. Don Mauro muere en 1905 y no logró ver ese pensamiento tan grande de él, tan deseoso. Educación media, no existía. Don Mauro, siguiendo la línea que había traído el desarrollo de la educación en el país, creaba una nueva época y que terminaba la época de introducción del país al desarrollo
y en la época de don Mauro. 3 leyes fundamentales de don Mauro. Funda él, ya don Jesús Jiménez en 1869 había fundado el Instituto de Cartago, San Luis Gonzaga. Pero ese era un instituto clásico. Se veía el latín y el griego. El latín todavía lo conservan en el título del bachillerato del colegio, en latín. ¿Con qué base? ¿Con qué base de educación primaria? No, muy poca. ¿Con qué base de educación secundaria? No, era el único colegio que había allí. Porque la gran universidad que se había fundado por el doctor Castro Madrid en 1843, esa universidad no tenía base, ya tenía que fundar dentro de ella misma la educación secundaria, y se habló así de un colegio de San José. No dio resultado. Pero al llegar don Mauro, 1865, al llegar don Mauro como ministro de Educación, el gobierno de don Bernardo Soto, don Mauro funda el Instituto de Alajuela, que ya venía siendo un colegio municipal, lo pone como colegio oficial. El Liceo de Costa Rica, 1887. Luego, Colegio Superior de Señoritas, 1888. Y pasa don Mauro, y entonces no se vuelve a hablar. Son reformas al reglamento, pero dejaron pasar, pero lograron que en medio, al terminar ya la época de don Mauro, un grupo de hombres de oro, de pensamiento, Arturo Torres, 1915, doctor don Roberto Brenes Mesén, palabras mayores, qué pensamiento, qué cultura, qué radiación, qué comunicación, qué fe en la juventud. Cómo don Roberto Brenes Mesén podía dirigirse a los muchachos, un gran poeta, un gran escritor, un crítico de primera plana. Va a sufrir por eso. Y luego, don Joaquín García Monge. ¡Ah, qué serenidad más profunda! Don Joaquín era lento al hablar. Me daba siempre la impresión que don Joaquín que escribía primero en la mente la palabra que iba a pronunciar. Pero era clara, era precisa, era profunda. Luego, don Omar Dengo. Ah, ahí tenemos un hombre brioso, de pensamiento muy firme y de palabra de oro. Parecía, cuando él hablaba, que del cielo le venían todo un montón de palabras y que él no hacía nada más que transformarlas en voces, pero voces sabias de pensamiento muy superior, muy superior. Un día le dijimos a don Omar, a veces no entendemos lo que usted dice. Y entonces me contestó a mí, mire Gámez, no importa que no entiendan, óiganlo y reténganlo un poquito en la mente. De repente yo lo voy oyendo a ustedes que están repitiendo mi pensamiento. Un maestro. Don Omar fue mucho para mí, porque en manos de don Omar ya en cuarto año, iniciando el cuarto año, muere mi padre y yo no podía sostenerme.
No podía sostenerme. Tenía que regresar a Punta Arenas. ¿A qué? En Punta Arenas no había ambiente entonces. No había nada que pudiera uno descargar ahí su deseo de superación. Lo pensé, regresé de Punta Arenas a Heredia y tanteé a ver un mes si me podía sostener solo. ¿Cómo? Poniendo al día los cuadernos de compañeros perezosos o poniéndole al día el dibujo a las muchachas en práctica, haciendo material escolar. Con eso pensaba sostenerme, pero no daba resultado. Yo tenía las llaves de la Sala Magna, una confianza absoluta de don Omar. La Sala Magna era una capilla para entrar. Allá estaban vibrando aún en las paredes de la Sala Magna las nobles palabras de Roberto Brenes Mesén, de García Monge y de Omar Dengo. Cualquiera que pudiera oír esas vibraciones de madera se daría gusto en sentarse a oírlas. Tuve que pensar en retirarme de la escuela. Era como si entrar a una guillotina de mi vida. Me fui a entregarle a don Omar las llaves de la Sala Magna, que yo la usaba. Me fui a don Omar a entregarle las llaves del piano, que yo era el director del coro y que yo era el director de la orquesta, etcétera. Entregarle eso. Y claro, al salir de la Sala Magna, yo lloraba. Pero de repente un abrazo que me dice, ¿qué le pasa, Gámez? Y le digo, don Omar, vengo a entregarle las llaves. Y me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Le digo, no puedo sostenerme. Usted me regañó, me trató de orgulloso, me trató de vanidoso, que yo no quería decir nada contra mi pobreza y en contra de mi intimidad. Me dice, no se va de esta escuela. Deme 2 días. Al día siguiente me llamó y usted dice, usted va de profesor de música a la Escuela República Argentina. Me salvó. Porque entonces pude llegar al 5º año y pude llegar al 6º año para presenciar lo más doloroso, lo más tremendo de la vida, ver morir a don Omar Dengo, quien muere con la palabra en la boca, inspirándolo. Dice, entré al cielo y me devolvieron porque entré llorando. Y volví a hablar. A los pocos minutos decía, siempre vio con mi charlatanería de hablar. Y expiró. La muerte de don Omar fue para todos nuestros alumnos la cosa más tremenda que podía ser. En la juventud, 15 días antes de mi graduación de maestro. Cuando yo tenía la ilusión de recibir mi título de maestro de manos de Omar Dengo, 15 días después. Ahora viene la época de Figueres, el tercer hombre de mi vida. Él me pone en el surco donde me encontré con mi propio destino. Una confianza absoluta. Pero el pensamiento de don Omar viene ahora a fructificar, porque ¿cuál es la situación de ese momento en la educación? 5 colegios para todo el país. 5 colegios. El Instituto San Luis Gonzaga de Cartago, ya desde don Jesús Jiménez. El Instituto de Alajuela, ya desde don Mauro Fernández, el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas. Y esto 87 y 88.
hasta 1914, que el gobierno de los González Flores, don Alfredo y don Luis Felipe, están en gobierno. Don Alfredo presidente y don Luis Felipe ministro de Educación. Y crean entonces sobre el Liceo de Costa Rica, sobre el Liceo de Heredia, que ha nacido en 1905 y cuyo primer director fue don Roberto Brenes Mesén, y que tuvo que perder la dirección porque el señor de ciencias, el profesor de ciencias, el doctor Lodugo, le dijo que el hombre había que proceder de otra forma. La evolución científica. Y entonces la gente dice, este señor dice que descendemos del mono. Y entonces no quiso la sociedad de Heredia depender del mono. El gobierno tuvo que cambiar a don Roberto Brenes Mesén con un gran pensador y un gran mal gramático, don Carlos Gallini Mora. Don Carlos Gallini a la escuela del liceo hasta 1909, en que los González Flores fundan la Escuela Normal de Costa Rica. Y así, con esos 5 colegios en el centro del país, llega la educación a 1948. ¿Cuántos muchachos desilusionados? ¿Cuántos muchachos perdidos? ¿Cuántos muchachos truncada su vida? Yo no tenía noción de eso hasta que hace poco tiempo, lo primero que habíamos hecho al entrar al gobierno era hacer el bachillerato por madurez para todos aquellos que tenían suficiente preparación autodidacta y que ya ocupaban puestos porque tenían suficiente cultura para desempeñarlos. El gerente del Banco de Costa Rica, el tesorero nacional, el contador nacional, etcétera, no tenían bachillerato y estaban estancados. Cuando se cumplieron los 50 años de ese nombramiento del bachillerato por madurez, en medio de la asamblea se para un doctor y con el dedo en la mano me pega la vista y me dice, dígame, don Lalo, ¿qué sería para nosotros, el grupo de graduados, de primer graduados, qué sería para nosotros si esa ley no se hubiera dado? ¿Cuánto muchacho perdido? ¿Cuánto individuo que podía haber crecido, destacado, se quedaron sin hacerlo? ¿Por qué? Porque no había oportunidad. Entonces entra la Segunda República, que decía don Pepe, que habló tanto sobre el asunto, como un nuevo enfoque, un nuevo desarrollo, una nueva economía, una nueva concepción de la educación. Educación para todos, igualdad de oportunidades para todos. Luego, no más jóvenes frustrados, no más jóvenes marginados. Educación, educación para todos. Eso me costó muy caro. Me eché encima a toda la avenida central de San José. Si yo no hubiera sido sostenido por don Pepe, que se cerró completamente en lo que yo hacía, decían, no se metan con don Lalo, y hubiéramos fracasado. Pero no. En 3 gobiernos de Figueres fundamos 117 colegios. En 3 gobiernos de Figueres fundamos 2 universidades. Le agregamos a la Universidad de Costa Rica en 1940, destacado exclusión. Para mí, lo más sublime de la educación del siglo XX fue precisamente
el acierto de don Luis Demetrio Tinoco Castro como ministro de Educación en el gobierno del doctor Calderón Guardia, la creación de la Universidad de Costa Rica. Desde 1888, en que le tocó a don Ricardo Jiménez cerrar la Universidad de Santo Tomás, no había universidad en Costa Rica. Y ya yo era un profesor de la escuela normal, y ya yo tenía a mi esposa, y ya yo tenía a mis hijos. No podía entrar a la universidad. No fue sino en el 49, cuando ya terminamos el gobierno, renovando totalmente las instituciones nacionales y democráticas, cuando la Universidad de Costa Rica me elige en Asamblea General secretario general de la Universidad de Costa Rica. Era un honor. ¿Qué hicimos? Pensar en el derecho que todos tenemos a la educación. ¿Por qué? Porque solo por medio de la educación se puede pensar en el desarrollo de la persona. Solo a través de la educación se puede ser un demócrata verdadero. Solo a través de la educación podemos comprender qué es una vida en libertad. Entonces, nos tocó darle a la municipalidad, a las universidades, la autonomía que no le había dado la ley de creación. Y esa autonomía se salvó porque un enemigo de la Asamblea Constituyente, diputado enemigo, subía conmigo las escaleras del ministerio y me dijo: no se van a dar cuenta ustedes de lo que va a suceder esta tarde. Le digo: ¿qué? Me dice: no se van a dar cuenta. Y no sé, te busqué una mañita para averiguar de qué se trataba. Y era que no iban a dar constitucionalmente la autonomía universitaria. No darle una autonomía a la universidad es tenerle bases falsas a la universidad. La universidad necesita autoridad completa en su gobierno, completa en su pensamiento, completa en su parte de formación en la sociedad. Y es de la universidad de donde tienen que salir las grandes ideas económicas del país, las grandes bases del desarrollo del país. Eso le toca a la universidad. Guardar silencio, no, porque está de por medio la juventud que se está formando en la universidad. A esa juventud hay que hacerlas ciudadanos, verdaderos ciudadanos, para que ellos mismos puedan comprender su desarrollo personal. Al hombre, porque solo llegando nosotros al hombre, formar a ese hombre, constituir ese hombre nuevo, solo en eso se basa la libertad de la universidad. Y libertad no solamente de la universidad, sino libertad de la cátedra, para que el profesor no se sienta juzgado, no se sienta perseguido por lo que él desarrolla en la clase de la universidad. Solo la libertad puede asegurarle a la universidad su gran poder. Hoy día, esa responsabilidad la tienen las universidades. Darle al país que está en desarrollo, en un gran desarrollo, darle al país lo que su santidad Pablo VI pide en su bellísima encíclica, inmortal encíclica Populorum Progressio, pide que el desarrollo ha de ser solidario, un desarrollo integral, un desarrollo ambivalente, es decir, que afecte desde las clases sociales altas y el capital indispensable en el desarrollo del país hasta las clases bajas y llegar hasta lo paupérrimo.
Hoy día la señora ministra, muy honorable señora ministra, doña Astrid Fischer, se queja del gran problema del retiro que se hacen los muchachos de las escuelas y de las escuelas y de los colegios. Y tiene sobrada razón la señora ministra, porque ciudadano que se nos retira de un colegio, de una universidad sin terminar sus estudios, sin sacar su educación primaria, significa un soldado que deserta del ejército. Porque cada ciudadano tiene que tomar en sí mismo la responsabilidad individual de ser un ciudadano costarricense. Eso le corresponde a las universidades. Pero hay un momento muy difícil. Motivo de salud, me obligaban a cerrarme en mi casa. Luego, motivo de la muerte de mi esposa, me obligó más a encerrarme en mi casa. Hasta que un día llega mi hijo Rodrigo, me dice, papá, vamos a dar una vuelta. Le digo, llévame a conocer el nuevo aeropuerto. Cuando yo le pregunto, ¿qué hace tanta gente en este piso? Me dice, es la gente que está saliendo. Tanta gente saliendo del país. A otro piso, es la gente que está llegando al país. Y hacen por medio una llamada general en el momento que dice, en este momento hay una presa de automóviles que va desde la Santa María a Atenas. Un momento. Yo decía, pero ¿a dónde estoy? ¿Qué es lo que veo? Y a cada rato le preguntaba a mi hijo, ¿qué es esto? ¿Dónde está lo que yo llegaba a ver? Después, uno de los exponentes del proyector del cine me invita a una conferencia, a una conversación en el centro de las Naciones Unidas. No supe dónde estaba. Porque Escazú, yo le había fundado la escuela primaria, yo le había fundado la escuela secundaria, yo le había fundado hasta un colegio privado y además ahí vive una sobrina mía que la visitaba con cuidado. Nunca supe dónde estaba. Me invitaron a almorzar en un hotelito muy simpático, no supe dónde estaba. Después mi hijo me lleva a la Nochebuena a ver el Huachipelín. ¡Qué horror! Ni en Nueva York se veían las cosas así. Y en ninguna parte podíamos estancar el carro porque no había campo para un parqueo más. El país estaba para mí en completo desarrollo, en un total desarrollo. Pero el periódico de ayer y de hoy de siempre está diciendo la diferencia, la distancia de la clase alta a la clase baja está creciendo. ¿Qué pasa con un desarrollo que no es ambivalente, como lo pide Pablo VI? ¿Qué pasa con un desarrollo que no sea verdaderamente de los grupos sociales? No, el desarrollo debe ser para todos, unidad de todos, de todas las clases. Pero es tan fuerte que necesitamos, que a veces no podemos pensar solamente que lo pueda resolver el país. Y entonces necesitamos que sean otros países avanzados los que vienen a ayudarnos a resolver. Un ejemplo de esta mano tendida de Europa hacia Costa Rica, hoy día, en este momento, lo estamos viendo con un grupo de personas muy distinguidas que vienen de Holanda hasta hacer. Le pedimos que se pongan de pie para que los vea el público, porque eso es precisamente lo que se necesita.
Eso es lo que necesitamos. La mano extranjera de los grandes países ayudando a los pueblos pobres. Mientras no nos entendamos universalmente, los pobres tenemos que seguir siendo pobres y cada vez más pobres. Las noticias que da la prensa son desalentadoras. Vamos, con pensamiento y basados en la cultura, vamos completamente seguros en un sendero al final de la cual solo encontraremos la luz con que iluminar el buen nombre de nuestra patria. Muchas gracias. Antes de pasar a la placa, don Miguel va a hacer la entrega de un certificado a don Lalo. El certificado dice lo siguiente: Universidad Nacional, Costa Rica, Consejo Universitario, Consejo Académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, otorgan el presente certificado en homenaje al maestro Ulaislao Gámez Solano, maestro y líder insigne, cuya visión de educación como derecho inalienable de todas las personas en su desarrollo integral y el desarrollo solidario de los pueblos ha sido piedra angular en el fortalecimiento de la democracia costarricense y la construcción de nuestra nacionalidad. Antes de pasar a la develación de la placa y el corte de la cinta, les invitamos a ponerse de pie para escuchar el Gaudiamos Igitur, canción símbolo de las universidades del mundo. Oh,
Si gusta, pasa. Doctora, quiero ver aquí. En Navidad